¿Qué harías si tu idea revolucionaria cambiara el mundo solo para que un gigante te la arrebatara en cuestión de años? Esta es la historia del joven que convirtió Internet en algo que tú y yo podemos usar, y cómo, apenas unos años después, vio cómo todo se desmoronaba. Pero lo más sorprendente no es su caída, sino lo que hizo después, porque, contra todo pronóstico, cambió la industria otra vez. Todo comenzó con una pregunta sencilla: ¿y si cualquiera pudiera navegar la web sin ser un genio en informática? En 1993, en un rincón del Centro Nacional de Supercomputación de Illinois, un estudiante de 22 años llamado Mark Andreessen trabajaba en algo que nadie más se atrevía a imaginar, un navegador para personas normales. Lo llamó Mosaic. A simple vista, no parecía gran cosa, pero por primera vez, cualquier persona con una computadora podía ver texto y fotos en una misma pantalla, con botones de atrás, diseño gráfico amigable y navegación a golpe de clic. Hoy lo damos por hecho. En ese entonces era como magia, y Mark no lo sabía, pero acababa de abrir las puertas a una nueva era. Una era que muy pronto desataría una guerra. Las grandes innovaciones no siempre nacen en oficinas lujosas. A veces se gestan en laboratorios universitarios con café recalentado y equipos prestados. Andreessen tenía solo 22 años y ninguna fortuna, pero tenía una idea clara: simplificar la web. Y lo logró, pero eso era solo el comienzo. En 1994 se asoció con el empresario Jim Clark para fundar Netscape Communications. Juntos lanzaron Netscape Navigator, el primer navegador web diseñado para el gran público. Fue un éxito arrollador. Navegar por Internet ya no era solo para expertos, se volvió cotidiano, y Netscape lideraba esa transformación. En 1995, Netscape salió a bolsa, y el impacto fue inmediato. El mercado la valoró en casi $3.000 millones en su primer día. Mark, con apenas 24 años, pasó de ser un programador universitario a una figura emblemática en Silicon Valley. Portadas de revistas, titulares, entrevistas, era el símbolo del nuevo emprendedor millonario. Parecía que nada podría detener ese ascenso, pero alguien ya estaba mirando de cerca y preparaba su jugada más agresiva. El éxito de Netscape fue tan rápido como llamativo, pero justo cuando parecía imparable, apareció el primer gran obstáculo. En 1995, solo un año después de su fundación, Mark Andreessen se topó con un adversario que no solo era poderoso, sino prácticamente omnipresente. Bill Gates, al frente de Microsoft, había identificado que el futuro era Internet, y no estaba dispuesto a cederle el control a nadie. La estrategia de Gates fue tan simple como brutal. Tomó el código base de Mosaic, el mismo que inspiró a Netscape, y lanzó su propio navegador, Internet Explorer. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que decidió integrarlo gratis con Windows, el sistema operativo que ya dominaba el mundo. De la noche a la mañana, Internet Explorer llegó a millones de computadoras, no porque los usuarios lo eligieran, sino porque ya venía instalado. Netscape, que hasta entonces lideraba el mercado, empezó a perder terreno de forma alarmante. Comenzó la primera gran guerra de los navegadores. Por cierto, si te está gustando este vídeo, te invito a que te suscribas y a que le des like. No te cuesta absolutamente nada, son solo 2 clics: suscribirse y like. Venga, vamos, venga. Para 1998, Internet Explorer controlaba el 75% del mercado. Un año después, alcanzaba el 99%. Netscape estaba acorralado. Lo que comenzó como una revolución ahora parecía una historia de derrota inevitable, porque ese es el miedo de todo emprendedor: no que tu idea fracase, sino que alguien con más poder venga y te la arrebate. Y sin embargo, lo peor aún no había terminado. Cuando el dominio de Microsoft ya parecía total, los tribunales entraron en juego. En 1998, el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a Microsoft por prácticas monopólicas. Durante el juicio, salieron a la luz correos internos escalofriantes. En uno de ellos, un ejecutivo hablaba literalmente de ahogar a Netscape. Bill Gates y su equipo estaban decididos a ganar a cualquier precio. Microsoft fue declarado culpable. Evitó una ruptura gracias a apelaciones y acuerdos, pero su imagen quedó tocada. Habían ganado la guerra de los navegadores, pero al costo de perder la confianza de una industria entera. Y justo cuando todo parecía perdido para Mark Andreessen, algo inesperado comenzó a gestarse. Para finales de los años 90, el veredicto era inapelable. Netscape había perdido la guerra de los navegadores. Derrotados en el mercado por la estrategia arrolladora de Microsoft, parecía que no quedaban opciones: rendir la compañía, cerrar el proyecto o hacer algo completamente inesperado. Y eso fue exactamente lo que hizo Mark Andreessen. Si Microsoft había ganado con tácticas de monopolio, Netscape no podía seguir compitiendo en solitario, pero sí podía hacer algo que Microsoft jamás se atrevería: abrir las puertas. En 1998, Netscape anunció que liberaría el código fuente de su navegador. Lo haría open source. Era un movimiento radical.
en vez de seguir luchando como empresa contra un imperio, invitarían al mundo entero a colaborar. Nacía así la Mozilla Organization, una fundación sin fines de lucro para seguir desarrollando el navegador, no desde una oficina, sino desde la comunidad global, y esa decisión cambió la historia. El código de Netscape se transformó en una nueva criatura, primero Mozilla, y más tarde, en 2002, apareció Firefox. Durante años, a Microsoft se había dormido en los laureles. Internet Explorer 6 dominaba el mercado, y con eso también la complacencia. Dejaron de mejorar su navegador. Mientras tanto, Firefox crecía en la sombra, más rápido, más seguro, impulsado por miles de colaboradores voluntarios que querían una web libre, abierta y mejor. La ironía fue brutal. Microsoft, que lo había ganado todo, empezó a perder lo que no podía recuperar, el respeto de los usuarios. Firefox empezó a ganar terreno, y cuando llegó Google Chrome en 2008, la caída de Explorer se volvió imparable. Para 2010, Internet Explorer había perdido la mitad del mercado. Firefox y otros navegadores alternativos lo habían resquebrajado desde los cimientos. El gigante seguía en pie, pero ya no parecía invencible. Y todo había comenzado con un gesto audaz: compartir lo que otros habrían ocultado. La idea de una web abierta, que nació en los pasillos de Netscape, no solo sobrevivió, evolucionó, se fortaleció y terminó dando forma al Internet que hoy usamos. Porque, a veces, perder una batalla no es el final de la historia. Es solo el comienzo de una mucho más grande. ¿Qué fue de Marc Andreessen después de Netscape? Cualquier otro fundador, tras ver caer públicamente su obra más ambiciosa, habría desaparecido del mapa. Pero Marc no eligió retirarse, eligió volver a empezar. En 1999, solo unos meses después de que Microsoft tomara el control del mercado, Netscape fue adquirida por AOL por unos 4.200 millones de dólares. Un cierre millonario, pero también simbólico. El fin de Netscape como empresa independiente. Marc tenía 27 años. Ya era rico, ya era famoso, podía haberse ido, pero eligió el camino más difícil: construir de nuevo. Ese mismo año cofundó LoudCloud junto a su colega Ben Horowitz. Era una apuesta arriesgada: ofrecer servicios de infraestructura en la nube cuando casi nadie hablaba de la nube. Una idea adelantada a su tiempo, que estuvo a punto de morir cuando estalló la burbuja.com en el año 2000, pero Marc no repitió el error de rendirse, adaptó, persistió. LoudCloud cambió de nombre, evolucionó, y en 2007, ya como Opsware, fue comprada por Hewlett Packard por 1.600 millones de dólares. Segunda startup, segunda venta millonaria, segunda industria conquistada, pero incluso eso no fue suficiente. Si has llegado hasta aquí, te invito a que te suscribas a nuestra newsletter vocaciondigital.com, donde cada semana hablamos de marketing y emprendimiento. Además, por hacerlo, recibirás inmediatamente este ebook de aquí, donde te cuento 7 empresas rentables que yo mismo he experimentado. Sin más dilación, seguimos con el vídeo. En 2009, Andreessen volvió a asociarse con Horowitz para crear una firma de capital de riesgo que cambiaría el juego: Andreessen Horowitz, también conocida como A16Z. Esta vez no construirían productos, construirían constructores, invertirían en las personas que estaban creando el futuro, y no de cualquier forma. Su promesa era que ningún emprendedor se enfrentaría solo a lo que ellos ya habían vivido. El resultado fue espectacular. A16Z apostó antes que nadie por empresas que hoy definen la tecnología: Facebook, Instagram, GitHub, Airbnb, Oculus y muchas más. No era suerte, era visión, era experiencia, era resiliencia convertida en criterio. Marc Andreessen se transformó en algo más que un fundador exitoso. Se convirtió en uno de los inversores más influyentes de Silicon Valley. Su mantra, repetido como un credo: el software se está comiendo el mundo, y detrás de cada inversión suya hay más que dinero. Hay las cicatrices de quien ya cayó y supo levantarse. Esta historia no va solo de tecnología ni de navegadores, va de caídas, de obstáculos, de volver a empezar cuando todo parece perdido. Marc Andreessen vivió lo que muchos temen: alcanzar la cima muy joven y ver cómo todo se derrumba a manos de un titán. Netscape cayó, pero no fue el final, porque de esa caída surgieron las semillas de algo más grande: Firefox, la filosofía de una web abierta y una generación de emprendedores que entendieron que perder no siempre es perder. Y Marc, lejos de rendirse, usó esa derrota como combustible. Reinventó su camino, se convirtió en mentor, inversor y catalizador del cambio en la industria. Sus fracasos no lo definieron, lo impulsaron. Esa es la verdadera lección. Los fracasos no son el punto final, son puntos de partida. Cada tropiezo te empuja a crecer, a pensar distinto, a desafiar lo establecido. Si hoy estás luchando con tu propio sueño, si sientes que el camino se ha puesto cuesta arriba, piensa en esta historia, porque lo que te detiene no es el obstáculo, es el miedo a no levantarte. ¿Y si tu próximo intento fuera el que cambie todo? Tal vez tú seas ese joven de 22 años que está a punto de crear la próxima gran revolución. No te rindas, aprende, ajusta. Vuelve a intentarlo.
porque el mundo no lo cambian los que nunca caen, lo cambian los que siempre se levantan. Si te ha gustado esta historia, tienes que ver esta otra que es totalmente igual de inspiradora. Te la recomiendo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.